también tenemos estos anuncios y esta pugna constante que este fin de semana tuvo, digo yo, una tensión más importante por parte de Rusia, porque ya estamos hablando de que Vladimir Putin dice que ya tiene misiles de energía nuclear. ¿Qué es lo que está pasando y esto qué significa? Pues a ver, Jennifer, la situación se pone tensa, muy tensa. Estamos hablando ahora ya de un tema nuclear con misiles que pueden llegar hasta los 14.000 kilómetros de distancia. O sea, podría un misil llegar fácilmente de Moscú a los Estados Unidos, a Europa, a Australia. Lo que ocurrió este fin de semana es que el señor Valery Gerasimov, que es el ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, le presentó al señor Vladimir Putin el misil nuclear Buremestnik. Es un misil nuclear que, como yo bien le decía, Jennifer, no tiene un límite alcanzable. Realizó una prueba e incluso ese misil puede llegar a los Estados Unidos. Cuando le preguntan al señor Donald Trump en su viaje en el Air Force One, yendo de Malasia a Japón el fin de semana, oiga, ¿qué piensa usted con respecto a estos misiles que está anunciando el señor Vladimir Putin? El señor Trump respondió, dijo, ellos tendrán los misiles. Nosotros tenemos el submarino nuclear más importante, grande, poderoso del planeta. Nosotros no estamos jugando y ellos lo saben. Así como ellos también saben, o nosotros sabemos que ellos no están jugando. Le pidió al gobierno de China, el señor Donald Trump, que pueda interceder frente a Vladimir Putin para que la guerra al menos desescale, para que se pueda llegar a una negociación en Ucrania. Hoy Donald Trump pisa territorio japonés con miras a reunirse con la primera ministra, con miras a firmar acuerdos. Todo esto precedido, Jennifer, a lo que va a ser el encuentro con Xi Jinping el día jueves, un encuentro sumamente importante para entender cómo se va a cerrar este acuerdo comercial entre China y los Estados Unidos. Pero sí, lo importante es entender hacia dónde va este conflicto, entender qué significa la amenaza de Rusia con la creación y la disposición ya en pruebas de este misil que alcanza 14.000 kilómetros de distancia, y lo que responde el señor Donald Trump diciendo, bueno, ellos tienen misiles, nosotros un submarino nuclear. Son las 10:48 de la mañana, pero Lucas, hablando de Rusia, hablando de los Estados Unidos, señor, hay un país que en medio del debate, a pesar de que no tenga, digamos, un encontronazo directo en el conflicto que tienen Vladimir Putin y Donald Trump, siempre aparece, y es Venezuela. Venezuela aparece cuando se habla de Rusia y cuando se habla de Putin y de Donald Trump. Entiendo que la noticia que tiene que ver con Venezuela, más allá de lo que sabemos que está ocurriendo en el Mar Caribe, es la liberación de unos presos colombianos que desde hace tiempo estaban sufriendo la penuria de estar encerrados, casi que sin comunicación con sus familiares allá en Venezuela. Sí, señor. Usted sabe que según la ONG Foro Penal hay más de 800 presos políticos en este momento por parte del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Por el lado de Colombia había cerca de 20. El viernes pasado la Cancillería colombiana, en cabeza de la canciller Rosa Yolanda Villavicencio Gonzalo, estuvo allí presente en el puente en la frontera colombo-venezolana, la liberación de 17 ciudadanos colombianos que estuvieron presos en cárceles de ese país, acusados, según el régimen, porque eso hay que decirlo, de varios delitos. Ahora, ¿qué pasa? Usted conoce muy bien cómo funciona todo esto, pero cuando usted, por poner un ejemplo reconocido, se va al equipo de María Corina Machado, usted tiene dos opciones. El equipo de María Corina Machado está en este momento en el exilio o están secuestrados, por ejemplo, en el Helicoide o en varias cárceles de Venezuela. ¿Y qué es lo que pasa? En el caso, por ejemplo, de estas personas, están en sus casas, están llegando a llevar a los hijos al colegio o algo así, y de la nada son interceptados por funcionarios del SEBIN y básicamente están en desaparición forzada. Pueden pasar días, pueden pasar semanas, hasta que finalmente de alguna manera se notifica de la detención. Después se inventan unos cargos supremamente amplios como terrorismo, por ejemplo, y no tienen derecho a la defensa, no tienen derecho a un montón de cosas que hacen parte del debido proceso, y eso si es que sus familiares finalmente tienen algún tipo de noticias de ellos.
Ahora, esta situación, Lucas, ya se venía incluso mencionando por el presidente Gustavo Petro, de la solicitud que le había hecho el gobierno colombiano al gobierno de Venezuela con respecto a la liberación de estos colombianos, o al menos entender qué estaba sucediendo con sus procesos. Porque le voy a decir algo, si no fuese por los medios de comunicación y las denuncias que al menos en este programa hicimos, digamos que esa historia no tendría el final que está teniendo en estos momentos. No, y yo también quiero reconocer también el trabajo o al menos la intención desde el principio. Hay que ser, sí, Gonzalo, honestos en eso de Mauricio Jaramillo, el vicecanciller. Digamos, seguramente lo de los medios también fue muy importante, pero desde el principio recuerdo que, acuérdese, tuvimos acá una madre, no me acuerdo el nombre. Justamente, si le parece, Sebastián, escuchemos, porque uno de los colombianos perfecto, liberados es Iván Colmenares. En mayo nosotros hablamos con Dolly, su mamá, exacto, y así básicamente pedía de rodillas la libertad de su hijo. Liberen a Iván, es lo que decían, ¿no? De rodillas allí en el puente en la frontera, y tenía un cartel que, si me lo dejan ver los compañeros de Digital, creo que lo que decía, si no me falla la memoria, es: señor Petro, la promesa es la libertad. Sí, es que yo me acuerdo esa entrevista, Lucas, que no sé si usted se acuerda, al final el vicecanciller le pide al aire a Ana Cristina el teléfono de ella y él se pone en contacto. Digamos, uno tiene que también reconocer cuando los funcionarios como que se remangan, y me parece que el vicecanciller estuvo bien y seguramente su tarea sí ayudó en esto. Sebastián, yo sin duda alguna que yo coincido y pongo, digamos, la firma en esa aseveración que usted te está haciendo, pero partamos del hecho que esto surge por una denuncia en los medios de comunicación. Pues a veces las cosas pasan porque todos colaboran o todos ponen su granito de arena, me parece. Yo estoy de acuerdo sin duda alguna con el trabajo del vicecanciller, estoy de acuerdo con lo que hicieron los medios de comunicación, entre ellos Blue Radio, para tener este resultado, que es la liberación de 17 colombianos que se encontraban presos en Venezuela. Además, Lucas, muy importante, no sabemos en qué condiciones, porque lo más difícil de poder entender la situación política venezolana y social, jurisdiccional, si hablamos en temas judiciales, valga la redundancia, es cómo estaban, cómo dormían, cómo comían. No, claro. O sea, la información que se tiene del Estado venezolano es sumamente poca. Entonces, como tenemos poca información, podemos saber y conocer muy poco, vale la redundancia también. Y a eso se le suma lo que yo le estaba contando, que en la gran mayoría de estos casos, Gonzalo, según la ONG Foro Penal, hay más de 800 presos políticos en Venezuela. El gobierno colombiano, en cabeza del viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo, ha dicho que hay cerca de 40 ciudadanos colombianos que estaban detenidos en este país con la liberación